Cuando recibí la invitación para participar en esta conferencia, me platicaba la Universidad de Guadalajara que les compartiera un poco de cómo fui armando esta nota que finalmente se hace acreedora al Premio de Periodismo en diciembre de 2020. El título que llevó la nota y que de hecho fue puesto por el propio personal de Milenio Jalisco en México fue la bebida, el pajarete, la bebida que está matando a los jaliscienses. Ustedes recordarán que en 2020 fue cuando inició esta pandemia por coronavirus. Había iniciado en Wuhan, China, en 2019, pero pues fue prácticamente en diciembre. Posteriormente, aquí en Jalisco tuvimos los primeros casos en marzo. El 23 de marzo fue la primera muerte que se presenta por COVID-19 aquí en Jalisco, en marzo de 2020. Por supuesto que esta información que daba a conocer el gobernador del estado ahí en Casa Jalisco, pues era bastante trascendente porque este virus, el SARS-CoV-2, había llegado aquí al estado de Jalisco. Entonces, este es como el antecedente posterior a esta primera muerte. Yo recibo una información extraoficial que hablaba de 4 personas muertas por COVID-19 en el municipio de Tamazula de Gordiano. No sé si conozcan más de alguno dónde está Tamazula, pero para ir a Tamazula hay que agarrar lo que es la autopista Guadalajara-Colima y a la altura ahí de lo que es Ciudad Guzmán tienes que salir de la autopista para luego incorporarte a la carretera estatal para llegar a Tamazula. ¿Por qué les platico esto? Porque la recepción es pésima. Si ustedes han circulado por ahí, hay tramos donde prácticamente no hay señal a internet. Entonces, cuando yo recibo esta primera información donde me dicen hay 4 personas muertas por COVID, la Secretaría de Salud no me confirmó, no me decía prácticamente nada. Posteriormente logro contactar al alcalde de Tamazula, a Francisco Javier García Álvarez, y él es el que me dice, bueno, sí, luego me dice, no hay muertos por COVID, sí hay muertos, pero es por alcohol adulterado. Yo para ese tiempo pues ya iba en trayecto, no podía hablar con él exactamente de qué era lo que estaba pasando en ese municipio de la zona sureste de Jalisco, pero bueno, finalmente en el medio que yo representaba en ese momento, que era Milenio y Multimedios, ellos tienen la facilidad de transmitir al momento. Entonces yo ya iba con el camarógrafo, por supuesto, con todas las facilidades para poder transmitir desde Tamazula de Gordiano. Entonces lo primero que yo hago, luego de lo que me da esta información el propio alcalde de Tamazula, Francisco Javier Álvarez Chávez, yo pues obviamente mi primer contacto fue pues llegar a la presidencia municipal, preguntarle qué era lo que estaba pasando. Yo tenía ya la presión de entrar al aire, eran poco antes de las 12 del día, me dicen la producción, ¿cómo vas? Le digo, pues ya tengo al alcalde, pero no son muertos por COVID, como inicialmente se había compartido, ¿no? De ahí que yo les diga mucho en esta parte de primero corroborar la información que te están dando. Yo lo intenté hacer con la Secretaría de Salud, pero nunca se logró, y posteriormente, es el propio alcalde, en su afán de querer deslindar al municipio de casos de COVID, no es COVID, Elsa Marta, es alcohol adulterado. Entonces entro al aire con la información pues prácticamente que me está dando la autoridad municipal, donde primero confirma que efectivamente hay 4 personas muertas por COVID, todas por haber consumido el pajarete. No sé si más de alguno de ustedes haya probado esta bebida, que es pues leche recién ordeñada con un poco de alcohol de caña, y tú lo puedes endulzar con azúcar, chocomil, lo que tú quieras ponerle. Yo debo confesar que hasta la fecha nunca he probado el pajarete, nunca se me ha antojado, la verdad, pero es una bebida típica de todo Jalisco, de las regiones del sur del estado, y por supuesto que es el alimento de muchas familias, de ahí el número tan grande de víctimas a las que llegamos aquí en Jalisco. Entonces,
Entro al aire con esta información, entro con la información que me da el presidente municipal, no deja de ser autoridad y por tanto no deja de ser información oficial. Él en un primer momento me dice, oye, pero es que antes, o sea, él como que no quería entrar en vivo, yo tenía ya la presión de entrar en enlace al aire, pues como fuera. La cosa es que él entramos al aire, lo entrevisto, una entrevista que dura 6 minutos al aire, y me confirma que eran 4 muertos, hasta ese momento, imagínense, 12 del día, 4 muertos, decenas de lesionados, muchos ya habían sido trasladados al municipio de pues Guadalajara, concretamente al Hospital Xoquipan, donde fueron atendidos. Con la información que me da el alcalde, como era televisión en ese momento, pues había que conseguir imagen del lugar donde se vendió, quiénes podrían estar involucrados con la venta de este alcohol adulterado. Entonces, corrí con suerte, dicen por ahí un dicho que no hay reporteros sin suerte. Yo corrí con suerte y afuera del establecimiento donde se vendió este alcohol, el chorrito y donde se envasó y se distribuyó, logro entrevistar a las 2 personas que me dan casi toda la información para yo continuar con toda esta noticia que estaba dando a conocer, primero a nivel estado y posteriormente a nivel nacional. Si les parece, elegí 4 piezas informativas que se difundieron en su momento y vamos a ver la primera nota que está, le pusieron por ahí el número 1 y precisamente es la primera nota que yo hago sobre este tema. Imagínense, yo iba por 4 muertos y el primer día, al cierre de confirmar ya la información, eran 9 las personas muertas hasta ese día. Vamos a escucharla. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco investiga un brote de intoxicación por alcohol adulterado en la región sur del estado que dejó un saldo de 9 fallecidos y 10 hospitalizados. De las personas que perdieron la vida, 5 son originarios del municipio de Tamazula y el resto de Mazamitla. De los 10 hospitalizados, 2 fueron trasladados en helicóptero al Hospital General de Occidente y al Civil de Guadalajara. Los 8 restantes se encuentran internados en el Hospital Comunitario de Tamazula y en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. En el transcurso del viernes al domingo habían tenido fallecimiento de 4 personas por consumo de alcohol adulterado. De acuerdo con familiares de los fallecidos, el alcohol fue comprado en este establecimiento que se ubica en la carretera Jiquilpan-Manzanillo. Empleadas del lugar aseguran que ellos solo envasaban el producto. Por eso no entiendo. Entonces el problema, compadre, es que deben de ver y analizar de dónde viene ese alcohol. Porque aquí él lo envasó, tiene su etiqueta, por eso se lo señalan pues a él. Pero imagínate si en otro lado esas pipas vendieron otro alcohol. Con otra marca. Con otra marca. Porque cada quien tiene su etiqueta individual. Ahorita porque está la de él. Pero esas pipas repartieron alcohol en otras partes. Los costos, advierten, eran asequibles. Yo lo estaba dando hasta 25 y 30 y hasta le regalaba a la gente pues para el gel y eso. Pero el alcohol que yo distribuía es etiqueta verde. El producto ya fue retirado hasta de los establos de Tamazula de Gordiano. Hoy en la mañana también nos dimos a la tarea en todos los lugares donde se venden pajaretes. Alcohol con leche, también se retiró todo el alcohol para que ya la Coprisjal haga el estudio de laboratorio de lo que corresponde a las botellas que le hicimos llegar del alcohol que consumieron los familiares de las personas que fallecieron y que los familiares nos dieron ese producto. La Coprisjal tomó muestras e indicó que el producto está elaborado con fines de sanitización y que la etiqueta advierte claramente que no es para su consumo ingerido. Sin embargo, lo que a la letra dice es: este producto no se debe consumir directamente por su alto contenido alcohólico. Con imágenes de Enrique Toral, Telediario, Elsa Marta Gutiérrez. Esa fue la primera nota que les comparto. Hice a raíz de solamente un tip, un mensaje, información extraoficial que yo recibo. Yo les preguntaría qué hubiera pasado si yo de manera irresponsable difundo que eran 4 muertos por COVID, como inicialmente era la información a la que me habían compartido y que posteriormente, pues se descubre prácticamente todo esto.
Si ustedes ven en ese primer momento, solamente entrevisté al alcalde, que fue con el único que pude tener contacto para corroborar efectivamente qué estaba pasando, no solamente en Tamazula, sino en Mazamitla, que fue el otro municipio donde mayor número de muertos hubo, y qué estaba pasando en gran parte de la zona sur del estado de Jalisco, pero también en Zaguayo, Michoacán, donde también hubo personas muertas precisamente por haber consumido este alcohol. Después de esta nota, que finalmente es la primera que se da a conocer a nivel estado, 2 días después, la Comisión para los Riesgos Sanitarios, para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco, la COPRISJAL, da una rueda de prensa y la información que ustedes vieron en esta primera nota es prácticamente lo que confirma la autoridad 2 días después. Hubo una pipa, hubo una empresa que no solamente vendió, sino que envasó y distribuyó todo este alcohol adulterado, donde la autoridad, digamos, lo nuevo que presenta, obviamente ya en esa rueda de prensa yo ya pregunto conforme a la información que yo iba recabando, pues ahora sí que al minuto, a la hora y al día, corrobora que efectivamente la gente que murió fue por haber consumido alcohol adulterado con metanol, y precisamente eso es lo que había provocado que la gente falleciera de forma tan repentina y tan rápida. Muchos ni siquiera duraron 2 días hospitalizados, ellos murieron a las horas de haber de haber tomado este alcohol adulterado. Posteriormente, en toda esta parte de ir consiguiendo la información, logro saber que se entrega el papá del joven que había distribuido este alcohol. Su papá, el señor Leonardo Méndez Arias, prefiere ir a la cárcel antes que su hijo y por eso él se entrega a la autoridad. Entonces, esta información también la doy a conocer y posteriormente de que la doy a conocer, la autoridad decreta una alerta sanitaria precisamente para evitar que todo este alcohol de caña adulterado fuera a parar en ponches, en el pajarete y en todo lo que le ponía a la gente, porque finalmente ellos están muy acostumbrados no solamente al pajarete, sino incluso si hay un convivio familiar, más que un tequila u otra cosa, ellos le ponen alcohol de caña y finalmente pues eso fue lo que fue provocando la muerte. A pesar de que se dio la detención de esta persona, pues lo cierto es que se propagó tan rápido, se distribuyó tan pronto, que los casos de estar en la zona sureste pues pasaron a registrarse en el municipio de Chapala. Vamos a escuchar una segunda nota. El problema estaba focalizado en esa parte del estado, pero después se fue extendiendo a toda la zona de la ribera de Chapala. Escuchen el primer inserto y se van a dar cuenta de cómo el alcohol adulterado provocó, tipo efecto dominó, la muerte de al menos 9 personas, al menos en este caso. Vamos a escucharlo. No sé dónde está llegando ese alcohol, pero está matando a mucha gente. ¿Nunca les dijeron que tuvieran precaución? No. Entonces que la gente se empezó a morir desde el domingo, empezó la moridera que... Es Judith. Su pareja falleció luego de consumir alcohol adulterado en Ajijic, Chapala. El pasado domingo, un grupo de personas que habitan al margen del lago de Chapala bebieron alcohol adulterado con metanol. El producto que consumieron provenía del sur del estado, donde se ha reportado el fallecimiento de 28 personas. Sí. Explícitamente dice alcohol de Tamazula. El ayuntamiento de Chapala tiene registro de 8 muertes, 6 ocurridas en el poblado de Ajijic y 2 en el municipio. Desde el sábado en la noche ellos compraron alcohol. Bueno, pero sí decirles, o sea, ella se llama Judith, cómo empieza a narrar una muerte y luego otra muerte, y fue todo de manera pues rápida, en menos de 2 días de que hayan fallecido 8 personas, pues se da cuenta de del daño que estaba causando este alcohol que se distribuyó en gran parte del estado de Jalisco. De hecho, a 2 años la autoridad ni siquiera ha determinado cuánto alcohol adulterado
con metanol se distribuyó. Lo cierto es que a partir de esta primera nota que doy a conocer, que fue la que ya escuchamos, se puso la alerta y se fue dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en Puebla, en Hidalgo y otras entidades donde pues hasta el momento, lo que dijo en su momento la autoridad, es que iban más de 100 muertes por alcohol adulterado. Pero vamos a seguir escuchando este testimonio. Le decían el Chupes. Y él se fue el sábado en la noche a su casa y ya el domingo ya amaneció muerto. Y el alcohol lo compraban aquí en la esquina, la tienda de aquí de la esquina. Entonces Bimbo compró alcohol también en la tarde y ya la noche falleció. Y el ratón compró alcohol el lunes en la tarde y ayer falleció. Las personas intoxicadas compraron el alcohol en esta tienda de abarrotes que se ubica a escasos metros de donde vivían. La tendera dijo que adquirió el producto con Sergio, un proveedor que vive en el municipio. ¿Cuál alcohol vendía usted? Pues del de caña, del que traen de caña, que es para los ponches y todo eso, nada más. ¿Ese alcohol provenía de dónde? Pues a mí me lo surte un señor de Chapala. No sé él de dónde se lo surta. ¿No se siente responsable? Pues yo no sé qué decirles en ese caso, ¿verdad? Porque pues como antes no pasaba nunca nada. El alcohol de caña era vendido a granel. Si tienes recipiente lo llevas y ya pides lo que tú quieras, 10 pesos, 5 pesos, 15 pesos. Y si no llevas, pues está en una bolsita de plástico. La señora Carmen confirmó que vendió 5 litros de alcohol. El ayuntamiento de Chapala ha decomisado 90 litros del producto de la marca Calidad Tamazula, así como alcohol Tamazula. Con imágenes de Enrique Toral, para Milenio Noticias, Elsa Marta Gutiérrez. Ahí, si se fijan ustedes, solamente he sacado 2 autoridades. El alcalde de Tamazula, en un inicio que me confirma la información y también me la aclara, que no eran por COVID. 2, estamos viendo solamente al alcalde de Chapala. Y 3, que era parte de lo que les comentaba ahorita en la ceremonia. La mayor información que podemos tener como periodistas es preguntándole a la gente. Yo, esta historia o estas pues más de 30, 40 notas que hice sobre este tema, toda la información me la fueron aportando directamente familiares de víctimas, estando pues literal preguntando cuál es la tienda, dónde, cómo, y eso fue como yo fui armando esta nota que me hace acreedor al premio de periodismo. Algo que me ha caracterizado desde hace más de 20 años, a mí siempre me ha gustado ponerle rostro al problema, a la tragedia, y en este caso para mí era importante estar recabando testimonios de las personas que resultaron afectadas. Yo, el que van a escuchar ustedes ahorita, lo escogí porque es el último testimonio que yo presenté en televisión y ese es prácticamente después de 8 meses que ya llevaba el problema, porque el caso de estar en Chapala ya se concentró en el área metropolitana de Guadalajara. Hubo ya casos en Tlaquepaque, Tonalá, en Juanacatlán. Recuerdo que entrevisté al papá del Huesitos, así le decían al hombre que consumió esta bebida adulterada, pero también ya había llegado a Zapotlanejo. Entonces, a esta señora la entrevisté precisamente en la comunidad del Aguacate, en Zapotlanejo, y este testimonio resume todo lo que piensan los familiares de las víctimas que yo entrevisté y del daño que habían causado finalmente la nula regulación de la autoridad, la ausencia de la autoridad muchas veces para vigilar este tipo de transacciones, pero si quieren escuchamos este testimonio para no aburrirlos. Sus ojos reflejan el dolor que aún no puede superar. El pasado 15 de mayo, María Guadalupe perdió a su esposo Jesús Robles, quien falleció luego de haber ingerido alcohol adulterado en el poblado del Aguacate, en Zapotlanejo, Jalisco. Sí, él tomó un pajarete en la mañana con leche de chiva. Ese día no regresó a la hora de costumbre, por lo que la señora mandó a uno de sus hijos a buscarlo sin imaginar el desenlace. Él ya no se comunicó conmigo, ya íbamos a llevarlo a la Cruz Roja y lo único que hizo que yo le preguntaba y él ya no me veía, ya sus manos se dirigían hacia el frente, yo iba atrás, entonces como que pensó dónde me oía y me agarró las manos, se las puso en su cabeza. Don Jesús tenía 68 años de edad, era agricultor y procreó 9 hijos. Lo conocían por ser un hombre bueno y trabajador. Pues la verdad ahorita ni sé, no sé. Porque yo no soy una persona que le desee mal a nadie.
a nadie, pero también no me canso en pensar que por un alcohol adulterado mi marido haya perdido la vida. El pajarete era el alimento de Jesús Robles y el de su familia. Sí, de hecho es familiar, todavía así cuando los muchachos quieren se toman un pajarete en la mañana, a veces en la tarde también andan encarrerados en el trabajo y se toman un pajarete, es un alimento, no tenemos para comprar otra cosa. Por la muerte de su esposo no hay detenidos, su familia solo espera que su caso no quede impune. Pues ¿qué se pide para una persona que intoxica, a que envenena y intoxica y mata? Lo que tengan que pagar, porque son situaciones duras. Jalisco mantiene la alerta y está prohibido el consumo de alcohol de caña debido a que no hay certeza sobre su calidad y origen. Con imágenes de Francisco Lea, Telediario, Elsa Marta Gutiérrez. Ahí escucharon ya ustedes el impacto que estaba causando no solamente la comercialización, sino en cada una de estas familias donde perdieron al esposo, perdieron al papá, perdieron al amigo, perdieron a hermanos y finalmente esa parte de darle voz a la gente que puede dimensionar el daño que estaba ocasionando esta persona. Era tal el impacto que estaba provocando esta nota que di a conocer desde en marzo del 2020. Teníamos pocos meses de haber arrancado la pandemia en México, Jalisco como tal, que es importante que muchas veces cuando uno se dedica a esta profesión y que finalmente ahí se centra la función de los medios de comunicación, es darle voz, es que la gente sepa, es alertar, es saber qué está pasando, es orillar a que la autoridad tome medidas. Sí la tomaron, como fue esta alerta sanitaria, pero aún así seguían presentándose víctimas como esta historia que les acabo de presentar. Insisto, fue tal el impacto que llegó una petición por parte de mis directivos en aquel entonces de Milenio Nacional y me dicen, vamos, Elsa Marta, recuperando toda esta historia que destapas. Y finalmente fue lo que hice. Vuelvo a regresar a recorrer todas las localidades, municipios, agencias municipales de la zona sureste del estado y es esta última pieza que les voy a presentar, que es con la que yo gano el género de noticia precisamente del Premio Estatal de Periodismo, al cual yo de verdad los invito a que participen. Ustedes tienen información, ya tienen hasta los conocimientos más frescos que yo. Ya tengo muchos años que salí de estudiante, pero ojalá que participen. Ya es la última nota que les voy a presentar. Esta es precisamente la última que, hice varias, pero esta es la petición que me hace México y es con la que yo decido participar en el Premio Estatal de Periodismo. En Jalisco, al menos 25 personas murieron luego de tomar un pajarete, que es leche recién ordeñada con azúcar, chocolate y alcohol de caña que fue adulterado con metanol. Una de las víctimas es Gustavo Chávez Anaya. Tenía 61 años de edad y vivía en El Veladero, una localidad de Tamazula de Gordiano, al sur de la entidad. Me dijo que se sentía muy mal, que sentía sus manos entumidas, que sentía su cuerpo muy pesado y que estaba no veía bien. En cuanto él me dijo que se había tomado un pajarete, no, dije, el alcohol. El hombre falleció 2 días después de haberlo tomado. Y es más doloroso verlos morir de una forma así. Ver que se les están desbaratando sus órganos, porque eso fue lo que le sucedió a mi tío. Él en vida se le estaban desbaratando ya sus órganos por dentro. La intoxicación masiva dejó al descubierto la nula regulación que hay sobre esta bebida típica. Pudieran ser varios cientos de personas que se dedican a vender el pajarete en los diferentes municipios y sobre todo esto más que en los altos de Jalisco, que es la cuenca lechera. Municipios como Jocotepec y Zacualco de Torres buscan regularlos, pero la tradición está tan arraigada que consumidores estarían dispuestos a pagar lo que los ganaderos establezcan como costo. No creo que desaparezcan, porque las personas que les gusta tomar pajarete, yo creo que estarían dispuestos a la mejor a pagarlo un poco más caro para que el ganadero pueda tener la oportunidad de pagar una licencia.
Desde hace un mes, la autoridad sanitaria lanzó una alerta y prohibió vender la bebida con alcohol de caña, pero los pobladores y ganaderos se las ingenian. En un establo del municipio de Jocotepec, botellas de whisky son rellenadas con alcohol. La alerta continúa porque se desconoce cuánto alcohol adulterado permanece a la venta. El productor sigue sin ser localizado. Desde Jalisco, con imágenes de Enrique Toral para Milenio Noticias, Elsa Marta Gutiérrez. Está cayendo más gente con el alcohol que con el coronavirus. A menos para estos rumbos no se había visto tanto muerto. Ahí está. Yo creo que esta nota resume lo que les platicaba en un inicio. Hubo más muertos por alcohol adulterado en la zona sur del estado de Jalisco que por el propio COVID, y teníamos pocos meses de haber iniciado con esta pandemia por coronavirus. La conclusión que me gustaría darles del por qué yo escogí toda esta información es porque creo que es un ejemplo de la importancia que pueden hacer cada uno de ustedes si se dedican y deciden ejercer la profesión del periodismo. La primera, el problema inició con un tema de seguridad pública, porque hablábamos de 4 muertos, ¿verdad? Ya olviden si era por COVID y por lo que fuera, eran 4 muertos y uno diría, bueno, es tema de seguridad. Pero después, con la investigación que yo empecé a hacer de esta noticia que doy a conocer, pude prevenir a las personas que consumían bebidas típicas o estaban acostumbradas a hacer uso del alcohol de caña. Pude prevenir. 2, pude alertarlos del peligro que podría representar el seguir consumiendo este tipo de bebidas que fue adulterada y que es muy común, insisto, que se tome en esa parte del estado. Y 3, que es la otra parte que les quiero comentar y que se las había dicho aquí muy brevemente, la parte de que cuando tú das a conocer una información, la autoridad toma porque toma conciencia, a veces no tarda, pero toma de lo que está provocando, toma medidas y tan tomó medidas que tomó la decisión de lanzar esta alerta sanitaria. Sin embargo, ustedes ya lo vieron, la gente se las ingenia y ellos quieren seguir tomando su bebida, tan es así que ahí les presenté una imagen de cómo descubrí que en muchos de esos lugares pues se seguían despachando sin importarles el origen de ese alcohol. Y la otra parte donde yo también les comentaba ahorita en estas palabras que les dirigí es las víctimas, los familiares, hoy en día siguen siendo nuestras principales fuentes de información. Si no fui yo, pudo haber sido otra persona, pero si no se da a conocer esa información, quizás la autoridad hubiera estado concentrada en el tema de la pandemia, que sí era importante, pero estaba descuidando otro problema de salud pública que se estaba presentando en esa región, pero posteriormente ustedes vieron cómo se fue demostrando todo este recorrido que hizo la famosa pipa, de la cual hasta la fecha la autoridad, ya para concluir, nunca nos ha informado, pese a que yo siempre insistí, pues nunca nos ha informado realmente cuántos fueron los litros que se distribuyeron, cuál es el número final de personas que fallecieron, cuántas personas lograron recuperarse de las más de 100 que estaban hospitalizadas. Esa información no se da a conocer, o sea, uno tiene que estar ahí como cuchillito de palo para poder obtener cierta información. Si ya no te la dan, pues ¿qué es lo que nos han orillado a voltear a ver más a las personas que muchas veces, insisto, son nuestras principales fuentes de información? Estas que con el tiempo pues se han ido acotando, ¿no? En el tema de seguridad, cuando yo empiezo a cubrirlo ya de manera permanente, yo recuerdo que antes llegabas al accidente, al choque, al muerto, y hasta tenías la oportunidad de ver cómo estaban trabajando los peritos. Hoy el propio acordonamiento que hace la autoridad, bueno, ya es hasta 1 kilómetro, pues ¿qué alcanzas a ver en 1 kilómetro? Sinceramente, pues nada. Entonces ahí medio te las ingenias para buscar la información, pero pues al menos antes era una fuente de información directa, si ibas al lugar y ahí tenías todo para cubrir la información de seguridad, los hechos que ocurren día con día. Antes podías acudir, por ejemplo, a los puestos de socorros, ahí pues el paramédico y quien fuera el médico te daba entrevista. Antes podías acudir y la verdad disfruto mucho cuando lo recuerdo esa parte,
porque el doctor Mario Rivas Sousa, ustedes recordarán quién es el decano de Medicina Forense aquí en Jalisco. A mí me dio infinidad de entrevistas. Yo siempre llegaba con él y siempre me decía, güerita, ¿qué se ofrece ahora? Porque así me llamaba él. Y yo le decía, bueno, es que quiero ver la persona que mataron, no sé si ya está identificada, no sé cuántos impactos le dieron, qué dice la causa de muerte, la autopsia. Y él me daba toda la información. Hoy, para tener una entrevista en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no hay oportunidad. Entonces, yo por eso insisto, es muy gratificante los casos que ustedes puedan dar a conocer, el que le den voz a todas las personas, porque finalmente podemos lograr cosas como esta. El hecho de prevenir, de advertir, de decirle a la autoridad, oye, aguas, está pasando esto, ¿no? A lo mejor yo me hubiera sentido más satisfecha si no hubiera logrado llegar antes a conocer el problema para que no hubieran tantos muertos. O sea, el último corte que dio la autoridad federal fue de más de 107 personas muertas por alcohol adulterado, un problema que arranca en Jalisco y que se fue pues concentrando a todo lo que es la zona centro y occidente del país. Entonces, no sé, por aquí todavía de seguir Lupita del área de comunicación social de la Universidad de Guadalajara, y yo le tomé su consejo directamente a ella, me decía, platícales cómo fue que hiciste esta nota. No fue fácil, por supuesto. Hubo un momento en que yo decía, ay, ¿ahora qué presento? Porque diario sacaba notas. Una vez pues fui a Zacualco de Torres, hasta la policía me detuvo porque pues yo me metí de contrabando pues a un establecimiento, porque yo quería corroborar si la autoridad efectivamente estaba haciendo esta supervisión de que no se estuviera vendiendo ese tipo de producto bajo otras marcas que estaba poniendo en riesgo a la población, ¿no? Entonces evidentemente pues me cacharon con las cámaras que había ahí, que nunca vi, por cierto. Entonces me cachan y pues ya me llevaron a la comandancia, se hizo ahí todo un relajo. Y pues todo en el marco de que pues yo lo que quería corroborar, insisto, y así se lo dije al comisario en ese entonces, de Zacualco de Torres, le dije, oiga, solamente quiero corroborar si retiraron los borrachitos, ya saben, los dulcecitos que también traen un poco de licor y que también se hacen con alcohol de caña. Pues yo quería comprobar si ese producto se había retirado y por supuesto que no se retiró nada. Digo, tan es así que ustedes en las notas que vieron pues se ven diferentes marcas, porque este señor que decide vender el alcohol adulterado pues se envasaba y pues distribuía, ¿no? Entonces eran muchos los comercializadores de este producto, y al final el que llevó pues la mayor responsabilidad fue precisamente Leonardo Méndez Caravés, que es hijo de este señor que se entrega y el cual, por cierto, hasta este año logró su libertad. ¿Saben por qué? Pues porque la autoridad nunca le pudo comprobar ningún tipo de responsabilidad. Lo único que argumentó en su momento el entonces fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, es que él, siendo químico y teniendo todos los conocimientos, pudo supervisar qué estaba haciendo su hijo, que se había quedado con esta empresa de la empresa El Chorrito, ahí en Tamazula de Gordiano. De hecho, este químico que estuvo detenido por 2 años, pues se fue el director de la alcoholera del ingenio de Tamazula de Gordiano. Entonces, ellos tenían ahí el negocio total, nadie por supuesto hizo nada, y ahí tenemos las consecuencias. No sé si tengan alguna pregunta, pero esta es parte de lo que yo les quería exponer, de cómo fui armando toda esta noticia, toda esta historia, de cómo pude estarle dando rostro y a todas las personas que resultaron afectadas, obviamente a sus familiares, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que yo les quería compartir. Ojalá se animen a participar en esta edición del Premio de Periodismo, y pues qué mayor satisfacción con el rector que sea un estudiante egresado de esta universidad la que obtenga el premio en la categoría de estudiante. Agradecemos completamente a nuestra madrina y periodista Elsa Marta Gutiérrez. En un momento vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas y respuestas. Es importante para los estudiantes de comunicación que sepan que además de hacer lo que les gusta, hay una responsabilidad social de por medio, que es el objetivo de esta ponencia magistral, y en un momento cualquier persona que nos acompañe el día de hoy va a poder hacer ronda de preguntas y respuestas hacia nuestra invitada.
Antes que nada les comento, nuestra querida Elsa Marta es licenciada por Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Guadalajara. A lo largo de la trayectoria laboral, y muchos van a estar de acuerdo conmigo, pues es conocida mucho por haber participado para la empresa Televisa Guadalajara desde el año 2001 hasta el 2017, en donde se ha desempeñado como reportera, redactora y conductora de noticieros principalmente. Yo creo que su nombre es bastante sonado por todos nosotros, y llevando a cabo las coberturas como las que nos acaba de presentar, nacionales e internacionales para esta cadena, entre las que destacan prensas en Alemania, en España, en Estados Unidos y la India. Desde marzo desde el 2021 y hasta la fecha, actualmente es corresponsal de MBS Noticias, que también cubre MBS Radio. En las coberturas especiales que ha realizado a lo largo de la carrera destaca el abatimiento del narcotraficante Ignacio Coronel en Zapopan, Jalisco, en el año 2010, y el derribo del helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación, Jalisco, del 2015. Ahora, Elsa Marta ha sido reconocida también por las investigaciones y coberturas con el Premio Estatal de Periodismo, emisario en 1998, con el trabajo de la Secretaría de Seguridad que embarcó a municipios de la zona, y en 2020, como hace un momento mencionamos, obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo con el trabajo El Pajarete, la bebida que está matando a los jaliscienses, que es de la que hablábamos hace un momento. Ahora, para proceder a lo que es preguntas y respuestas por parte de nuestro público, les vamos a pedir de manera atenta que levanten la mano y les proporcionaremos el micrófono para que puedan ser contestadas sus dudas. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Elsa, por la ponencia, estuvo muy interesante. Mi duda es, en mi carrera nos dejaron hacer un micro documental, que pues es casi también una nota periodística primero, estar haciendo investigación, y trata sobre la pobreza y los gurús de los coachings de vida, que dicen que el pobre es pobre porque quiere. Entonces nosotros tratamos de reflejar pues la realidad de la mayoría de los mexicanos, que no son pobres porque ellos quieren. Pero nos topamos con pared porque mucha gente no quería, o sea, le daba vergüenza, y pues nos conflictamos mucho porque tratamos de ser lo más atentos y sinceros posibles con lo que queríamos con nuestro trabajo, pero no querían. Entonces, que nos des a lo mejor un consejo de cómo abordar a la gente para que no tengan como esa negativa. Yo lo que hago, y de hecho siempre me dicen, ¿cómo le haces para que te hayan dado entrevista? Yo lo que trato es ponerme en el lugar de él. Yo el mayor consejo que les puedo dar es pónganse en el lugar del otro, de la persona que está siendo víctima, de la persona que está sufriendo tal o cual situación. Si tú te pones en el lugar de la otra persona, te aseguro que vas a conseguir la información que tú quieres, porque en la medida que se sea empático con todas estas causas sociales, evidentemente que la información va a fluir sola. O sea, no hay necesidad de que a la persona le digas, oiga, se está muriendo de hambre, ¿verdad? No, porque obviamente que ellos desde un momento lo van a sentir hasta, van a ponerse a la defensiva, van a decir, oye, ¿por qué me estás preguntando eso, no? Entonces, en la forma que tú preguntes, en la que tú te dirijas a la persona y, insisto, tú te pongas en el lugar de esas personas, vas a ver que vas a tener más posibilidad de obtener información para poder concretar esta investigación, este documental que estás haciendo. Pero el mayor consejo en todos los ámbitos en los que tú te desarrolles, sea seguridad pública, político a lo mejor ahí difícilmente, pero finalmente en la medida como tú preguntes y seas empático con las personas, te aseguro que puedes lograr muchas veces. No hay necesidad, insisto, ni de revictimizar, ni de criminalizar, ni nada. Por ejemplo, en el tema de desaparecidos, oiga señora, pues también su hijo andaba en malos... No le voy a llegar a decir eso, por supuesto que no le voy a llegar a decir eso. Ya con la misma confianza que tú vas generando con esas personas, ella sola te va a decir, porque ya me ha pasado, pues es que yo sé que a lo mejor pues no andaba en buenos pasos, pero pues es mi hijo, y tiene toda la razón, sea lo que sea su hijo. Entonces no hay necesidad de como caer en ese tipo de preguntas cuando tú puedes ser empático, puedes ponerte en el lugar de esa persona y te aseguro que puedes lograr más. Ángel Franco, profesor de la Universidad del Área de Comunicación.
Primero agradecerte por darles el tiempo a mis alumnos y a los chicos de la universidad y a los que no son mis alumnos también. Después felicitarte por tu premio y que nos podrías platicar qué características debe tener una nota para que pueda participar en el concurso de periodismo, el que tú ganaste, que les puedas platicar a ellos qué características debe de tener, si debe de ser publicado, cuánto tiempo tiene que estar publicado, alguna característica técnica que tenga que tener tu nota con la del pajarete que lograste el premio, qué características tenía para que tú estuviera nominado primero y luego ganar el premio, claro. Y después algún consejo que le dieras a los chicos para empezar en esta carrera que es difícil, pero que afortunadamente tenemos un ejemplo como tú que ha logrado éxitos y que es complicado en este tiempo porque pues, es inseguro, es una profesión complicada, difícil y que en la apertura de medios de comunicación en redes sociales pues se van perdiendo los buenos periodistas, pero que se identifican por las notas como la tuya. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras. Lo primero que yo les diría es que si deciden participar al premio de periodismo, analicen como todo el material que digamos tienen pues en mente, no sé, 3, 4 trabajos, y de esos yo sí soy mucho de intuición. Yo digo, a este me gusta, o sea, yo lo primero, por ejemplo, cuando yo decido presentar esta nota es, a mí me gustó porque creo que dimensionara con sus testimonios, con la información, todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, yo sí me guié cuando decidí presentar esto por la intuición. 2, el solo impacto de la información, ese es otro punto a evaluar por parte de ustedes, el impacto de la información que estén dando a conocer, la afectación, si es el género de noticia, por ejemplo, pues también el noticia que es por su nombre, por sí solo lo dice, ¿no? Algo nuevo. Entonces, si ustedes tienen la característica de que es algo nuevo, bien sustentado, que tiene todas las voces, que está bien armada la nota, les aseguro que tienen muchas posibilidades de obtener un premio, un reconocimiento a esta labor que hicieron por tal o cual tema. Entonces, yo sí les diría, primero, que sea información verídica, por supuesto, que no se la hayan inventado ni que la hayan copiado por ahí, no. Porque pues ahora con las redes sociales, pues casi lo que tú dices ya copy-paste, ¿no? Entonces ya, eso no. Ante todo hay que ser honestos y hay que saber respetar el trabajo de las demás personas, ¿no? Entonces, 1, que sea algo novedoso, por ejemplo, si deciden ingresar al área de noticia, al género de noticia, que sea algo de impacto. Impacto me refiero a cuántas personas puede afectar, ¿no? Digo, si nomás te afecta a ti, pues sí eres importante, pero no, eso no importa, no. O sea, hay que medir el impacto de la información y de las consecuencias de lo que podría generar lo que tú estés dando a conocer. Por eso para mí era importante presentarles los trabajos, porque si ustedes vieron, realmente eran pocas las autoridades que yo recabé pues testimonios, o sea, sí era importante conocerlo, pero finalmente era esta parte de ir armando y de ir pues confirmando toda esa información que yo iba recabando en sitio, ¿no? Entonces, esa es la parte de noticia, serían esas 2 cosas fundamentales, que sea algo nuevo y que sea algo de impacto. Si ustedes ya van a participar en el género de reportaje, pues un reportaje implica más elaboración. ¿Por qué? Porque pues tiene que tener diferentes voces, o sea que ustedes el trabajo que decidan participar, si es por ese género, que participen diferentes voces, o sea, diferentes testimonios, que sea bien investigado, que tenga voz de todos los involucrados, de preferencia, y que esté bien armado y presentado, porque si ustedes presentan datos sueltos, por ejemplo, en lo que es un reportaje, pues evidentemente eso no lo va a dar por válido las personas que analicen en su momento para pues decidir qué o cuál trabajo premiar o reconocer o incluso dar un reconocimiento, ¿no? Entonces, yo lo que les diría para todos los géneros es eso. Primero, midan el impacto de la información que están dando a conocer, pónganse en el lugar de otro y si creen que esa información que ustedes están dando a conocer afecta no solamente a este grupito, sino a toda la escuela, pero no solamente a esta escuela, al resto de las universidades y demás, tienen que medir el impacto de la información que den a conocer. El tema, por ejemplo, es muy interesante, porque muchas veces, pues, ¿qué les gusta? Accidentes. No, pues hay muchos accidentes, hay accidentes
automovilísticos, hechos de tránsito, en casa, en todas partes puede haber accidentes, más ahorita yo me puedo caer y es un accidente. Aquí el punto es lo relevante, creo yo, en el tema del género de reportaje, para mí podría ser el tema, un tema del cual poco se haya dado a conocer, por ejemplo, el tema del autismo. Y se me viene a la mente el tema del autismo, que muy poco sabemos del tema, a raíz de la mujer que mataron y que quemaron aquí en Zapopan, Jalisco, hace un par de semanas, el 16 de julio, donde la nota en sí es que sigue y continúa la violencia y las omisiones de la autoridad en el tema de violencia en contra de la mujer. Pero si ustedes ven el fondo de ese problema, es que ella tiene un niño que está ahora huérfano, un niño enfermo que no es atendido y que no hay mucho a dónde pueda recurrir las propias personas que tienen hijos bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, el tema del reportaje yo sí le iría con estas características del tema de la noticia, pero es importante el tema que ustedes presenten y que sea de impacto y poco conocido. Esas serían las sugerencias, profesor, que yo desde mi punto de vista, bueno, consideraría. Antes que nada, gracias por lo que nos acaba de compartir. Gracias. Y es una pregunta un poco interesante para mí. Truman Capote, 1968, retrata el brutal asesinato de una familia en Oregon, no, en Ámsterdam. Este escritor lo hace con el género de crónica, con el género de crónica literaria, y da paso a un nuevo género, que es la crónica real, que retrata hechos reales con este estilo de crónica literaria. Ahora, a lo que voy. Este escritor hizo su investigación totalmente imparcial. No retrató la historia de dos asesinos, sino de dos seres culpables de las circunstancias, dos simples seres más en la ecuación. ¿Cómo es este trabajo de no permitir que un caso se vuelva personal? Es decir, que no, al rato no sea yo la involucrada o... No, por ejemplo, un ejemplo en las mujeres, ¿no? Asesinan a una mujer y usted como reportera se lo toma, hipotéticamente hablando, personal. ¿Cómo es este proceso de no tomarse un caso personal y que afecte el juicio para dejar de ser imparcial? Ah, ya te entendí. O sea, voy a tratar de dar este mismo ejemplo con el caso de Luz Raquel, la mujer que fue asesinada, quemada aquí en Zapopan. ¿Te refieres a que si yo hubiera tomado como bandera propia el tema de ella y no ver el problema en el resto del sector de la mujer? Muchas veces cuando... ¿O te refieres a cuando muchas veces los reporteros se vuelven activistas? Va por ahí. Muchas veces cuando se toma un caso de manera personal, que dices, le pasó a ella, pero a ti te molesta tanto que dejas de ser imparcial. Vuelvo al caso de Truman Capote. Él incluso se llegó a identificar con uno de los asesinos, pero no estaba ni a favor de ellos ni en contra. Simplemente retrató los hechos y los narró como dos culpables de las circunstancias. Claro. Entonces, este escritor fue muy criticado ahí en Ámsterdam porque los habitantes pensaban que estaba defendiendo a los culpables, ¿no? Y que le estaba dando esa visibilidad que no se merecen. A esto me refiero, a cómo se hace para no... A la imparcialidad que debe de asumir uno en los casos que se presentan. Sí. No, esa nunca la debemos perder. Esa imparcialidad siempre debe estar presente, por más que tú puedas coincidir lo que esté exponiendo tu compañera de al lado y que pueda ser la verdad, digamos. Yo no puedo cargarme de este lado o de tu lado porque pues resulta que eres mi sobrino, ¿no? Por ejemplo. No, la imparcialidad, y espero que con esto te responda, la imparcialidad siempre debe prevalecer. Los reporteros no somos ni Ministerio Público, ni los policías, ni somos absolutamente nadie. Cada quien tiene un papel muy bien definido y lo peor que puedes hacer tú como reportero es cargarte hacia una de las dos partes involucradas. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Joao Malek. Yo no podía, aunque tuviera pues la oportunidad de estar entrevistando continuamente a la familia de María Fernanda, que fue la víctima de este conductor ebrio y que manejaba exceso de velocidad, pues obviamente que si yo me pongo en el papel de mamá, pues yo me estaba cargando de este lado, ¿no? Y luego también si me pongo del lado de la mamá del Joao Malek, pues las dos no dejan de ser mamá. La diferencia era que la mamá de María Fernanda
que era su hija única, ya no la iba a volver a ver porque se murió. Y la otra persona, aunque estuviera en la cárcel, él estaba en vivo. Entonces, lo que yo les quiero decir y espero responder a tu pregunta es la parte de que nunca debemos perder la imparcialidad del caso. Aunque yo pueda estar de acuerdo con los argumentos que me está dando tu compañera, mi deber como reportero es escuchar y presentar la verdad, los hechos a lo más apegados a la verdad posible o hasta donde yo he comprobado. Pero lo peor que podemos hacer como reporteros es precisamente cargarnos a alguno de los dos involucrados. En este caso, por ejemplo, del que te comentaba de Joao Malek, ¿no? O sea, ahí yo te puedo decir que hay muchos reporteros pues, que se cargaron del lado de la víctima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decían, oigan, es que no es justo, el jugador no salió a matar, es que el jugador, o sea, podíamos hallar miles de argumentos. Y también era la otra persona, no, pero pues la señora es su única hija y se murió, ¿qué hacemos? No. Tu papel como reportero, si decides dedicarte a esto, no es cargarte ni de un lado ni de otro, sino simplemente, acuérdate siempre, es presentar hechos, solamente hechos, y a ti ni siquiera te toca juzgar al de uno ni al otro. Tú nomás dedícate a presentar los hechos obviamente comprobados, tampoco te vayas con lo que dicen redes sociales, no. Hechos que tú lograste comprobar con base a testimonios, papeles o lo que tú tengas, pero lo peor que puede hacer un reportero es cargarse a un lado de la información y eso finalmente con el paso del tiempo te va restando credibilidad, porque finalmente ya vieron, pues él está ayudando a tal persona, a tal o cual persona. No, nuestro deber como periodistas, como reporteros es simplemente presentar los hechos independientemente de quién pueda tener la razón desde tu punto de vista, porque ni siquiera tienes por qué exponerlo, simplemente, insisto, presenta los hechos de la información que tú recabes sin cargarte de un lado a otro. Ahí reside la parte de la imparcialidad. Espero haberte respondido. Sí, muchas gracias.